Imagina encontrar una cinta de cassette después de una tormenta y escuchar tu propia voz diciéndote algo que nunca grabaste. Hoy te voy a contar lo que pasó cuando alguien siguió las instrucciones de esa cinta y descubrió que cada decisión correcta tenía un precio terrible. Antes de empezar, deja tu like para que el canal siga creciendo. Suscríbete para no perderte los próximos videos y comenta de qué país nos estás viendo para que pueda conocer mejor la audiencia y traer contenido cada vez más interesante. Esta historia tiene algo que me parece especialmente perturbador. No se trata de predecir el futuro, sino de algo que empuja tus decisiones y cobra en años de vida. Un hombre encontró esa cinta en Palenque, la escuchó, obedeció, y cuando todo salió bien entendió que alguien acababa de pagar por su acierto. Lo peor es que el precio no era dinero ni sacrificio, era tiempo robado directamente de la vida de alguien que él amaba. Esta historia no te va a dar todas las respuestas, pero te va a dejar pensando en cuánto estarías dispuesto a pagar por tomar siempre la decisión correcta. Presta atención a cada detalle porque nada aquí es casual. Desde la etiqueta industrial en la cinta hasta las sirenas que se escuchan en el fondo de la grabación. Te advierto que después de escuchar esto, vas a pensar 2 veces antes de desear saber qué decisión es la correcta. Ahora sí, sin más vueltas, que comience la historia. Después de la tormenta, el camino de tierra que baja hasta el arroyo se había convertido en un lodazal espeso que se pegaba a las botas y hacía que cada paso costara el doble de esfuerzo. Yo iba caminando con la cabeza gacha, revisando el estado de los cafetos más cercanos al agua, preocupado porque el exceso de humedad siempre trae problemas de hongos, y esta temporada ya teníamos suficientes. Fue entonces cuando vi la caja de plástico transparente atrapada entre las ramas de un árbol caído, justo donde el agua había bajado con más fuerza. Me acerqué pensando que sería basura arrastrada desde algún pueblo río arriba, pero cuando la saqué del agua y la limpié un poco, vi que adentro había una cinta de cassette completamente seca, como si la caja hubiera sido sellada al vacío. Eso no tenía ningún sentido, porque la caja había estado flotando en el arroyo durante horas y debería estar llena de agua, pero el cassette estaba impecable, sin una sola gota de humedad. Me la guardé en el bolsillo de la camisa y seguí revisando las plantas, pero todo el tiempo sentía el peso de esa caja contra mi pecho y una curiosidad incómoda que no me dejaba concentrarme en el trabajo. Cuando volví a la casa, ya había oscurecido y Melusina estaba preparando la cena mientras papá descansaba en su silla junto a la ventana, como todas las noches desde que se enfermó. Le mostré la caja a Melusina y ella la examinó con esa mirada analítica que siempre pone cuando algo no cuadra, tocando el plástico y tratando de entender cómo había quedado tan seco por dentro. Ella me preguntó si iba a escuchar la cinta, y yo le dije que sí, aunque en realidad no estaba seguro de querer hacerlo, porque algo en toda esa situación me ponía nervioso. Busqué en el mueble viejo de la sala hasta que encontré el reproductor de cassettes que papá había usado hace años. Le puse pilas nuevas y metí la cinta. Cuando presioné play y empezó a sonar, sentí que el aire se me salía de los pulmones, porque la voz que salía del aparato era la mía, mi propia voz diciéndome algo que yo nunca había grabado. La grabación era corta y directa, solo decía, no coseches la hilera 7, y luego se cortaba dejando solo el ruido estático de la cinta girando en el carrete. Retrocedí la cinta y la escuché otra vez, y luego otra, tratando de convencerme de que no era mi voz o de que había alguna explicación lógica, pero no la había, porque esa voz era exactamente igual a la mía, hasta en los detalles más pequeños, como si alguien hubiera estado observando mis pensamientos y mis miedos desde algún lugar que yo no podía ver. La hilera 7 era justamente la que yo había planeado cosechar primero esa semana, porque parecía la más madura, y necesitábamos sacar café urgente para poder pagar la deuda con el comprador que nos estaba presionando desde hacía meses. Nuestra finca estaba pasando por el peor momento desde que mi papá se enfermó hace 2 años. Teníamos un hongo atacando varias hileras de cafetos y el comprador amenazaba con cancelar el contrato si no le entregábamos la cantidad acordada antes de fin de mes. Yo me había convertido en el responsable de mantener todo funcionando,
porque mi papá ya no podía trabajar en el campo y Melusina todavía era muy joven para cargar con toda esa presión, así que cada decisión que tomaba podía ser la diferencia entre salvar la finca o perderlo todo. Esa noche no pude dormir pensando en la cinta y en la advertencia sobre la hilera 7, preguntándome si debía hacer caso o si estaba volviéndome loco por creerle a una grabación imposible que tenía mi propia voz. A la mañana siguiente, volví a escuchar la cinta antes de salir al campo, y fue entonces cuando noté algo que no había captado la primera vez. Detrás de mi voz había ruidos de fondo que no tenían nada que ver con Palenque. Había sirenas lejanas, como de patrullas o ambulancias, y también un aviso en inglés que sonaba distorsionado, pero claramente no era de aquí. Más bien parecía el tipo de transmisión que escuchas en películas de policías estadounidenses. Saqué la cinta del aparato y la puse contra la luz de la ventana para examinarla mejor, y ahí vi algo que me puso la piel de gallina. Había una etiqueta pequeña pegada en el plástico de la cinta con una numeración industrial impresa, pero sin ninguna marca de tienda ni logo de compañía. La etiqueta tenía números y letras que parecían un código de inventario, como si la cinta fuera parte de un lote más grande que alguien había catalogado y organizado en algún almacén. Pero eso no explicaba cómo había llegado hasta el arroyo cerca de mi finca. Decidí que iba a obedecer la advertencia de la cinta, aunque sonara completamente irracional, porque en el fondo sentía que si no lo hacía, iba a arrepentirme de una forma que todavía no lograba entender. Le dije a los 2 trabajadores que nos ayudaban en temporada de cosecha que empezaran por la hilera 8 y dejaran la 7 para el final. Y cuando me preguntaron por qué inventé una excusa sobre querer esperar un día más para que los granos maduraran mejor. Durante 3 días trabajamos en las otras hileras, mientras yo vigilaba la 7 de reojo cada vez que pasaba cerca, esperando que pasara algo que justificara mi decisión o que me demostrara que estaba perdiendo el tiempo siguiendo instrucciones de una cinta misteriosa. El 4.º día llegué temprano al campo, y lo primero que vi fue que la hilera 7 completa estaba cubierta de manchas oscuras en las hojas y los tallos, la misma plaga de hongo que habíamos estado combatiendo en otras partes de la finca, pero ahora concentrada justo en esa línea. Si yo hubiera cosechado esa hilera cuando era mi plan original, habríamos mezclado café infectado con el bueno, y probablemente el comprador habría rechazado todo el lote, lo que significaba que la cinta me había salvado de un desastre económico que nos habría hundido por completo. Por un momento sentí un alivio enorme y una gratitud extraña hacia esa grabación imposible que me había advertido justo a tiempo. Pero esa sensación duró muy poco, porque esa misma tarde, cuando entré a la casa, vi algo que me dejó paralizado. Mi papá estaba sentado en su silla como siempre, pero cuando me acerqué, noté que su pelo estaba mucho más blanco de lo que recordaba esa mañana, y sus manos temblaban con un movimiento nuevo que no había visto antes, y sus ojos tenían esa mirada vacía de alguien que acaba de envejecer varios años en cuestión de horas. Le pregunté cómo se sentía y él me dijo que bien, pero con una voz más débil y cansada que la de siempre. Y cuando lo ayudé a levantarse para ir a la cama, me di cuenta de que se movía como si le pesara el cuerpo, como si algo le hubiera robado la energía que le quedaba. Esa noche, mientras Melusina y yo lavábamos los platos después de cenar, le conté todo sobre la cinta y sobre lo que había pasado con la hilera 7, y también sobre el cambio que había notado en papá. Ella me escuchó en silencio hasta que terminé de hablar, y luego me dijo algo que yo no quería oír, pero que en el fondo ya sabía que era cierto. Cada vez que la cinta nos salvaba de algo malo, alguien de la familia pagaba el precio. No teníamos forma de probarlo porque técnicamente era imposible que una persona envejeciera tanto en un solo día, pero los 2 sabíamos lo que habíamos visto, y los 2 sentíamos que había una conexión entre mi decisión de obedecer la cinta y el deterioro repentino de nuestro padre. Melusina me preguntó qué iba a hacer si aparecía otra cinta con otra instrucción, y yo no supe qué responder porque estaba atrapado entre 2 opciones terribles: ignorar la advertencia y arriesgar la finca, o obedecerla y ver cómo alguien que yo amaba perdía años de vida. Durante las siguientes semanas no encontré más cintas, pero tampoco pude sacarme de la cabeza
la sensación de que alguien o algo estaba vigilando nuestras decisiones y calculando cuánto costaba cada acierto que teníamos. Un día, mientras caminaba por el monte buscando un lugar donde habíamos visto señales de animales dañando los cafetos, me encontré con una estructura vieja que nunca había notado antes, medio escondida entre los árboles y cubierta de vegetación. Era una torre baja y oxidada, con cables cortados colgando de su estructura, y cuando me acerqué, vi que tenía restos de equipo electrónico viejo dentro, todo oxidado y roto, pero claramente diseñado para transmitir o recibir señales. Le saqué fotos con mi celular y se las mostré a Melusina esa noche, y ella buscó información en internet hasta que encontró referencias vagas sobre estaciones de radio clandestinas que habían operado en la región durante los años 70 y 80. Decidimos volver juntos al día siguiente para explorar mejor la torre, y mientras revisábamos los restos de equipo, apareció un señor viejo del pueblo que estaba caminando por el monte y se detuvo al vernos ahí. Le preguntamos si sabía algo sobre esa torre, y él se quedó callado por un momento, mirando la estructura con una expresión que era mitad miedo y mitad respeto, como si estuviera viendo algo que preferiría no recordar. Finalmente, el señor dijo algo que cambió completamente mi forma de entender lo que nos estaba pasando. Habló despacio y claro, como si estuviera repitiendo algo que había escuchado muchas veces, pero nunca había entendido del todo. Lo que dijo fue: ese lugar no transmite voz, transmite decisión. Y luego se dio vuelta y siguió caminando sin dar más explicaciones ni esperar preguntas, dejándonos ahí parados tratando de procesar lo que acabábamos de escuchar. Esas palabras se quedaron dándome vueltas en la cabeza durante días porque implicaban que la cinta no estaba prediciendo el futuro, ni mucho menos, sino que de alguna forma estaba empujando nuestras decisiones hacia un camino específico y cobrando un precio calculado por cada vez que obedecíamos. Melusina llegó a la conclusión de que la torre era parte de un sistema más grande que alguien había construido para manipular o controlar decisiones usando voces familiares y que probablemente había más lugares como ese en otras partes, pero nosotros solo conocíamos el nuestro. Le pregunté quién habría tenido el poder y los recursos para construir algo así, y ella no supo responder, pero los dos coincidimos en que fuera quien fuera, ya no estaba controlando el sistema directamente porque todo parecía funcionar solo, como una máquina que sigue trabajando aunque su creador ya no esté. Decidimos que teníamos que destruir esa torre y todo lo que quedara de su equipo, porque mientras existiera, había una posibilidad de que siguiera afectando nuestras vidas y cobrando precios que no podíamos pagar. Una noche, fuimos los dos con combustible y prendimos fuego a todo lo que pudimos, viendo cómo el metal se retorcía con el calor y los cables se derretían, sintiendo que por fin estábamos cortando la conexión con lo que fuera que nos había estado manipulando. Cuando volvimos a casa esa noche, yo sentí una sensación de libertad que no había tenido en semanas, como si un peso enorme se hubiera levantado de mis hombros y por fin pudiera respirar sin sentir que cada decisión mía iba a costarle algo a alguien. Esa sensación duró exactamente hasta la mañana siguiente, cuando me desperté con el sonido de las radios del pueblo, sonando todas al mismo tiempo, con un volumen que nunca había escuchado antes. Salí corriendo de la casa y vi que todos los vecinos estaban en sus puertas o ventanas, mirando hacia las radios con expresiones confundidas, porque todas las estaciones habían interrumpido su programación normal para transmitir el mismo mensaje en bucle. Era una alerta en español que se repetía como una sirena civil, con un tono urgente y mecánico que decía una y otra vez: Evento La Razón, Condado de Imperial, California, sin dar más contexto ni explicación sobre qué significaba eso. Nadie en el pueblo sabía qué era La Razón, ni por qué un evento en California nos importaba a nosotros, pero lo que me hizo sentir ese frío en el estómago no fue el mensaje, sino la voz que lo estaba diciendo. Era la voz de Melusina, exactamente su tono y su forma de hablar, pero en una grabación que ella nunca había hecho, y repitiendo palabras que nunca había dicho, como si alguien hubiera tomado su voz y la estuviera usando para transmitir información que ella no conocía. Volví corriendo a la casa
y encontré a Melusina parada en medio de la sala escuchando su propia voz salir de nuestra radio, con una expresión en la cara que era mezcla de terror y rabia, porque sabía que esto significaba que el sistema no había muerto cuando quemamos la torre. Le dije que teníamos que irnos de ahí, que teníamos que vender la finca y sacar a papá de ese lugar antes de que pasara algo peor, y esperaba que ella estuviera de acuerdo y empezara a hacer planes para salir juntos. Pero Melusina me miró con esa expresión tranquila y decidida que ponía cuando ya había tomado una decisión y nadie la iba a hacer cambiar de opinión, y me dijo que yo debía irme con papá, pero que ella se iba a quedar. Le pregunté por qué y ella no me dio una respuesta clara. Solo dijo que alguien tenía que entender cómo funcionaba todo esto y que ella no iba a poder hacerlo si estaba huyendo. Y yo supe en ese momento que no había nada que pudiera decir para convencerla. Durante los siguientes días, hice los arreglos para vender la finca a un precio mucho más bajo de lo que valía, porque necesitaba el dinero rápido y no podía esperar a encontrar un comprador mejor. Contraté a alguien para que me ayudara a mudar las cosas de papá y preparé todo para llevarlo a vivir con una prima nuestra que tenía una casa en otro estado, lejos de Palenque y de todo lo que había pasado ahí. Melusina me ayudó con la mudanza, pero cada vez que intentaba hablar con ella sobre sus planes, se ponía evasiva y cambiaba de tema, como si ya no queriera que yo supiera lo que estaba pensando o hacia dónde iba a ir. El día que nos fuimos, ella nos acompañó hasta el camino principal y se despidió de papá con un abrazo largo que me partió el corazón porque sentí que era la última vez que la iba a ver, aunque ella actuara como si solo fuera un adiós temporal. Cuando arranqué el carro y empecé a alejarme, miré por el espejo retrovisor y vi a Melusina parada en medio del camino de tierra viéndonos partir, y tuve que obligarme a seguir manejando, aunque todo en mí quería dar vuelta y traerla con nosotros. Durante el viaje, papá me preguntó varias veces por Melusina, y yo le dije que ella iba a venir después, cuando terminara de arreglar unos asuntos, pero los dos sabíamos que eso probablemente no era verdad. Pasaron semanas y luego meses, y Melusina nunca contestó mis llamadas ni mis mensajes, y cuando intenté contactar a gente del pueblo, me dijeron que no la habían visto desde que nosotros nos fuimos. A veces en las noches, cuando no puedo dormir, pienso en ella y me pregunto si tomó la decisión correcta al quedarse, o si yo debería haber insistido más en traerla con nosotros, aunque ella no quisiera. Papá está mejor ahora que estamos lejos de la finca. No ha vuelto a tener esos episodios de envejecimiento repentino y poco a poco está recuperando algo de la energía que había perdido. Pero cada vez que lo veo sonreír o hacer alguna broma como antes, siento esa culpa de saber que sus años perdidos fueron el precio de mis decisiones y que nunca voy a poder devolverle ese tiempo que le robaron. He intentado investigar por mi cuenta qué es Evento La Razón y qué está pasando en el condado de Imperial en California, pero no encuentro ninguna noticia ni ninguna referencia oficial a ese nombre. Lo único que sé es que ese mensaje siguió transmitiéndose en las radios de Palenque durante 3 días completos antes de detenerse sin explicación, y que después de eso, varias personas del pueblo reportaron haber encontrado más cintas en lugares extraños. No sé si Melusina encontró las respuestas que estaba buscando, o si el sistema la atrapó de una forma de la que ya no puede salir, y esa incertidumbre es lo que más me pesa. A veces me despierto en medio de la noche, convencido de que escuché su voz dando instrucciones en la radio. Pero cuando prendo el aparato, solo hay programación normal, y me doy cuenta de que fue mi imaginación mezclándose con el miedo. Hay días en los que pienso en volver a Palenque solo para buscarla, o al menos para saber qué pasó con ella. Pero luego recuerdo la expresión de su cara cuando me dijo que se iba a quedar, y sé que si vuelvo, probablemente voy a encontrar algo que no quiero ver. La finca ya tiene nuevos dueños, y no sé si ellos están experimentando lo mismo que nosotros, o si el sistema decidió dejarlos en paz, pero espero por su bien que nunca encuentren una cinta en el arroyo después de una tormenta. Lo que más me asusta no es lo que ya pasó, sino la idea de que en algún lugar hay más torres como esa, funcionando solas, empujando decisiones y cobrando precios en la vida de gente que no tiene idea de lo que está pasando.
Me pregunto cuántas familias habrán perdido años sin darse cuenta. Cuántas personas habrán obedecido voces que sonaban como las suyas, sin cuestionar de dónde venían esas instrucciones. Y me pregunto, ¿qué tipo de persona o qué tipo de organización tuvo el poder para construir un sistema así? Y si todavía existen, o si lo que dejaron atrás sigue funcionando sin que nadie lo controle. Papá nunca me pregunta directamente qué fue lo que realmente pasó en la finca. Creo que en el fondo él lo sabe o al menos sospecha algo, pero prefiere no hablar de eso, y yo respeto su silencio. Conseguí trabajo en una tienda de materiales de construcción en la ciudad donde vivimos ahora. No es lo mismo que trabajar la tierra, pero al menos es honesto y no viene con precios escondidos que alguien más tiene que pagar. Cada vez que veo un cassette viejo en alguna tienda de segunda mano o en la casa de alguien, siento esa punzada de miedo y tengo que recordarme que aquí estoy lejos, que esa parte de mi vida ya terminó. Pero en el fondo, sé que no puedo estar completamente seguro de eso, porque si el sistema pudo alcanzar a Melusina para usar su voz en una transmisión que llegó a todo el pueblo, entonces tal vez no hay distancia suficiente para estar realmente a salvo. A veces fantaseo con la idea de que un día Melusina va a aparecer en mi puerta con todas las respuestas, con un plan para destruir el sistema de verdad y con una explicación que haga que todo tenga sentido. Pero cada día que pasa sin noticias de ella hace que esa fantasía se sienta más lejana e imposible, y me voy resignando a la idea de que probablemente nunca voy a saber qué fue de mi hermana. Lo único que me queda es cuidar de papá y tratar de vivir de la forma más normal posible, evitando tomar decisiones demasiado importantes por miedo a que alguien en algún lugar esté calculando cuánto van a costar. He pensado en ir a la policía o a alguna autoridad para reportar lo que pasó, pero cada vez que lo considero, me doy cuenta de que no tengo pruebas reales de nada, solo una historia que suena a locura y una hermana que desapareció por voluntad propia. Además, hay una parte de mí que tiene miedo de que si empiezo a hacer preguntas o a mover cosas, el sistema va a notar mi presencia otra vez y va a decidir que es momento de cobrar lo que sea que todavía me debe. Por ahora me conformo con mantener la cabeza baja y vivir día a día, tratando de no pensar demasiado en las decisiones que tomo y esperando que ninguna de ellas active algo que no puedo controlar. Papá está sentado en el patio de la casa de mi prima tomando sol y leyendo el periódico, y cuando lo veo así, tan tranquilo y lejos del peligro, siento que al menos hice algo bien al sacarlo de ahí. Aunque eso signifique que dejé a Melusina atrás, aunque signifique que nunca voy a poder volver a la tierra donde crecí, aunque signifique cargar con esta historia que no le puedo contar a nadie porque nadie me creería. Lo que sí sé es que hay algo en California relacionado con la razón y que de alguna forma está conectado con lo que pasó en Palenque y que Melusina probablemente está en medio de eso, aunque yo no sepa cómo ni por qué. Y sé que si algún día encuentro otra cinta con mi voz dándome instrucciones, voy a tener que decidir si la escucho o si finalmente tengo el valor de romperla y aceptar las consecuencias de mis propias decisiones sin ayuda de nadie. Pero hasta que ese día llegue, voy a seguir viviendo con esta sensación de estar esperando algo que no termina de pasar, mirando cada radio con desconfianza y preguntándome si la próxima transmisión que interrumpa la programación normal va a tener la voz de alguien que conozco diciendo cosas que esa persona nunca dijo. ¿Te gustó este video? ¿Quieres ver qué está pasando exactamente en el condado de Imperial, California, ese lugar que apareció en el alerta de las radios? Entonces mira el próximo video de esta serie, porque ahí vamos a conocer lo que está ocurriendo en ese condado y cómo se manifiesta esto en otra familia. Muchas gracias por haber visto hasta aquí y nos vemos en el próximo video.